bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Soledad Yudiche, economista, además integrante de la Comisión Técnica Asesora de AEU, el Sindicato Bancario. Un gusto, Soledad, tenerte con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Soledad, hace bien poco se presentó un informe en este examen periódico universal sobre el creciente endeudamiento o el excesivo endeudamiento de la población uruguaya, particularmente en hogares de menores recursos, que a veces tienen que recurrir a afuera del sistema bancario. Por eso a veces me imagino que no están todos los datos, pero me quedó pendiente la vez pasada que estuvimos hablando de esto con Marcelo Bentos, hablar del peso que tiene en las mujeres todo este tema. ¿Qué podría decir primero como una primera lectura, comentario de este informe, pero sobre todo con esa mirada de las mujeres? Y bueno, el informe lo que estuvo bueno es que lo hicimos con IPRU y AEU y dio como una mirada un poco más amplia del endeudamiento, como vinculada a los derechos humanos y a la restricción de derechos cuando estás complicado a nivel financiero o tenés una deuda. En Uruguay además pasa mucho que para acceder a una garantía de alquiler, por ejemplo, no tenés que estar en el clearing. Entonces, no solamente tenés problemas a nivel económico, sino que también te restringe otros derechos, como el derecho a la vivienda, por ejemplo. Hay como el estrés económico en las familias, además, genera como todo una situación que incluso está vinculado a veces con mayor violencia dentro de la casa, preocupación, estrés, que hay varias puntas para ser tratado el tema. Lo que a nosotros nos parecía interesante del enfoque es que abre como mucho, como no solamente lo económico, vamos a decir, sino que abre otras cosas. Y bueno, las ramificaciones o las implicancias que tiene tener que ir a pedir una deuda porque te falta plata para cubrir. Claro, y en realidad lo más problemático de las deudas de consumo o las deudas de la familia son las deudas que se utilizan para cubrir gastos corrientes. Claro. Porque una cosa es cuando vos tenés un imprevisto que lo tenés puntualmente un mes y que, bueno, pedís un préstamo y después, a medida que pasa el tiempo, bueno, es consumo adelantado, ¿no? O sea, es un buen instrumento la deuda si se usa bien, vamos a decir. Claro. El problema es cuando vos lo usás porque no llegás a fin de mes. Y el mes que viene tampoco vas a llegar si no cambian tus ingresos. Entonces, eso genera un problema estructural en las finanzas de la familia que es muy complejo. Yo el otro día salió el informe del Cuesta Duarte de los salarios precarizados o de los salarios más bajos y bueno, y las cifras de la gente que gana menos de 25.000 pesos es muy alta en el Uruguay. Independiente, además de que tenemos un 10% de recuerdo pobreza. Que eran 100.000 personas, ¿puede ser? Sí, en realidad, mirá, yo traje algunos datos de eso y dice que el 35% no alcanza los 25 líquidos mensuales, el 35% de la población económicamente activa que está trabajando y en realidad es mayor en las mujeres que en los hombres. O sea, las mujeres... Son más las mujeres que claro, reciben ese sueldo. En realidad, perdón, el 35% de las mujeres no alcanzan el 25% y en el caso de los hombres es el 31%, o sea, de la población que trabaja. O sea, siempre las mujeres están como sobre representadas bajo la línea de pobreza, sobre representadas en los sectores como de menores productivos y que pagan menos, sobre representadas en la tasa de desempleo. Y bueno, y en realidad no tenemos datos para un análisis como profundo, pero entendemos que la deuda también con las mujeres tienen otro relacionamiento. O sea, las mujeres sin endeudamiento tienen otras particularidades que los hombres no las tienen porque estamos... ¿En qué sentido? Bueno, en realidad, por ejemplo, hay estudios en Argentina que vinculan la deuda con los cuidados, por ejemplo. O sea, nosotros hace poco se editó una nueva encuesta de trabajo no remunerado, trabajo de cuidados que se hace en la casa, y las mujeres hacen 2/3 del trabajo y 1/3 lo hacen los hombres. O sea, si nosotros pensamos una madre que tiene que quedarse a cuidar al hijo, entonces tiene que faltar a trabajar ese día y se lo descuentan y después, los trabajos de cuidados después generan desestabilización a veces económica o no poder salir a trabajar o trabajar menos horas, que muchas veces implica que esas mujeres se endeuden. Y está interesante cómo la economista se llama Parteino y ha hecho como estudios en Argentina y habla de cómo se monetizan los cuidados, o sea, cómo es la gestión monetaria
de los cuidados por parte que generalmente las hacen las mujeres en los hogares, y como las mujeres, eso, se endeudan para llegar a fin de mes porque no pudieron trabajar lo suficiente, o no tuvieron, bueno, en pandemia pasó mucho, que se endeudaron para gastos corrientes o gastos de cuidados, o porque se enferma un hijo, o porque se enferma un padre o un abuelo. ¿Y eso no les pasa a los hombres? Creemos que les pasa en menor medida. O sea, no está estudiado exactamente. Nosotros sí tenemos, o sea, no es que esté estudiado. El problema del sistema financiero es que no tenemos estadísticas como desgregadas por género de captación. O sea, está la última encuesta financiera de hogares se hizo en 2017 y sí hay un dato muy relevante, que es que el 60% de las deudas se tomaban para gastos corrientes. Y eso es problemático. O sea, es un... Y bueno, y en este Y eso momento, es lo que está en el sistema formal. Y eso es lo que está en el además. sistema formal. Bueno, eso, a eso me iba a referir. En realidad, las mujeres, después está en estadísticas de la Central de Riesgo, por ejemplo, que la Central de Riesgo del Banco Central categoriza a los deudores según deudor que paga, o sea, que paga a tiempo, si tiene atraso más de 90 días. Bueno, tenemos que hay un 35%, un tercio de los deudores que no está al día con la deuda. O sea, y aparte en una actualización que hizo una economista que se llama Graciela San Román, que hace poco presentó, bueno, y llega a 800.000 personas. Las que no pagaron. Las que están tienen más de deuda. 90 días de atraso en alguna deuda. Es mucha gente. Eso en Uruguay. En Uruguay. Es mucha gente para Uruguay. ¿Y se sabe cuántos hombres, cuántas mujeres? Y bueno, las mujeres en distribución realidad territorial? tienen más vínculos con el sistema financiero y son mejores pagadoras. O sea, iguales son guarismos muy, o sea, Poca diferencia. poca diferencia, pero sí son mejores pagadoras. Y bueno, después está todo el sistema informal que no tenemos medido. Y en realidad han aumentado como las denuncias de policiales, de periodísticas, del barrio que se comenta, que no sé, de estos préstamos como gota a gota, que son los préstamos diarios, que te van a cobrar todos los días, que las tasas de interés son muy altas, tipo que pasa la tasa de usura, por supuesto es ilegal. Y bueno, pero también muchas veces está vinculado como a entramados más de violencia, de presión, de otro tipo de... bueno, entrar en la deuda informal es como para la gente, y además se da en los sectores más vulnerables, que no acceden a una deuda más sana o con mejores condiciones. Claro, recién decías, las mujeres son relativamente mejores pagadoras. Sí. ¿Eso a qué se debe? No, hay como estudios como sociológicos, como decir, de que somos como más obedientes en algunas cosas o más como responsables, no sé. Pero hay un indicio de mayor pagadoras. En Argentina el movimiento feminista, desde 2017, una de las reivindicaciones, como el eslogan, es vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Y ese desendeudada se refiere, por ejemplo, a un lado, a la deuda externa que hace presión sobre los países, como Argentina, que tal, la deuda externa, el tema de la deuda externa está como muy vigente, porque tienen muchos problemas, sí, claro. Eso genera restricciones sobre los países, pero además la deuda doméstica también. O sea, como que empezaron a poner el tema de la deuda arriba de la mesa, que a mí me parece, incluso tenían algunas frases como sacar la deuda del closet. O sea, lo que nos pasa aparte con el endeudamiento también familiar es que es algo que nos da vergüenza, que está como mal visto, que siempre se vive como en soledad, que muchas veces pasa que ni siquiera tu pareja sabe que estás endeudada porque no le decís o porque genera como toda una cuestión que no se dice, no se habla y la gente se va metiendo como a veces con pocas herramientas a nivel de educación financiera, va como tomando malas decisiones porque está en esa situación. La educación financiera es algo que AEU viene defendiendo hace mucho tiempo, que tendría que estar en la currícula tanto de la escuela como del liceo. Cumplimos 18 años y nos dan una tarjeta de crédito y no sabemos leer la letra chica de que cuando pagás el mínimo y te queda un resto, la tasa de interés es alta, por ejemplo. O sea, nos falta mucho de educación financiera, nos falta también como en realidad creo que es un problema grave el endeudamiento que tiene en este momento la población,
que está bueno identificar esto de, bueno, cuántas son mujeres, cuántos son hombres, en dónde están, qué situaciones tienen laborales, hacer un cruzamiento más de datos. Se supone que se va a ver otra encuesta financiera de los hogares en 2025 o 2026, que va a dar más datos como para el diseño de una política pública, porque este tema es un tema que está arriba de la mesa, es un tema que se ha tratado a nivel de, o sea, hace un tiempo está arriba de la mesa, se ha discutido, hay una propuesta de plebiscito, hay cosas, pero no, pero hay muy poco integralidad de verlo más integral y de tener realmente datos para analizar y ver una política como más integral, bajar la tasa, subir la tasa de usura o hacer cosas como más parches, no solucionan el problema de fondo. Soledad Yudiche, nos quedamos con muchas más ganas de saber, de profundizar, pero bueno, seguramente seguiremos viendo cómo superar esos obstáculos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y